Bueno, pues continuando con la explicación que les voy a hacer a continuación, una vez ya preparada la placa, por supuesto, esta está siendo más temporal, no está preparada para hacer el trabajo, necesita varias cosas que después les explicaremos. El trabajo de esta placa, de esta máquina, como les digo, es llevar una temperatura toda la placa, toda la superficie. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que hacer eso? Porque no se puede aplicar un extremado calor en una sola parte. Por ejemplo, ahí donde está el chip, no se puede aplicar porque la temperatura hace que se produzcan deformaciones en la placa por la diferencia de temperatura de la placa con respecto a la zona esa. Si esta zona está fría y esto está muy caliente, se deforma por cosas de la fabricación y todo eso. Entonces, una forma un poco más segura de hacer el trabajo es que se tiene que estar toda la placa casi se lleva a un punto en donde la soldadura es el punto de exactamente debajo de su punto de fusión para que pues no se caigan los componentes, no se suelten, ¿verdad? Entonces, una vez llevada la placa a la temperatura máxima que pueda soportar, sin soltarse los componentes, entonces ya se aplica calor por medio de este tubo, ¿verdad? Por esta pistola de aire caliente, ya directamente al chip, así como lo pueden ver aquí, ahí está directamente al chip. Entonces eso hace que por lo menos el objetivo es que esa zona se aplique un calor un poquito más fuerte para que, esperando que todo salga bien, que solamente se derrita la soldadura en esa área, ¿verdad? Se enfoca el calor en esa área con el único fin de que se suelte y ya una vez que se derrite solo se retira el componente y otra vez usando la máquina también de igual manera se tiene que llevar a un enfriado completamente paulatino poco a poco para que toda la placa se enfríe sin que se deforme, ¿verdad? Es un proceso que se los explico aquí en el pizarrón, ¿verdad? Aquí en el pizarrón, como ustedes ven, ahí hay una gráfica que más o menos así funciona eso, ¿no? En sincronía, los dos hornos, el de arriba y el de abajo, funcionan para que se lleve a cabo esta operación. Como ven aquí, esta es una gráfica donde esa flecha marca la temperatura, acá se ve el tiempo que va transcurriendo, y aquí se ve una rampa, se llaman rampa, es una rampa de calentamiento para hacer el trabajo, ¿no? Entonces, normalmente cuando ya está preparada la placa está a una temperatura ambiente y partiendo de ese punto, de esos grados a la temperatura ambiente, se le aplica una, una, una fuente de calor en el horno. Este es lo que es el horno. Este es el horno en la parte de abajo. Aquí es donde funciona solamente el horno. Durante todo este tiempo funciona únicamente el horno. Entonces la temperatura empieza poco a poco a un ritmo de, por ejemplo, de 1 a 3 grados por segundo durante cierta cantidad de tiempo, que depende de la máquina, va aumentando la temperatura un grado, de 2 grados por segundo, hasta que llega a su máximo en el punto antes donde se fusiona el, la soldadura. Entonces se mantiene durante una cierta cantidad también de segundos, a veces es 1 minuto, 2 minutos, se mantiene la temperatura estable de la placa hasta llegar al punto en donde ya se especifica que es el tiempo correcto para esta parte que está de aquí a aquí. Este es el calor que se le aplica directamente al chip, ¿verdad? El chip está montado en la placa continúa con esa temperatura y va aumentando un poquito más
porque como les digo, va aumentando. Entonces, se aplica también aquí una temperatura empezando desde lo más caliente de la placa, de aquí para arriba, hay una cierta aumento que está programado en el aparato y va aumentando, digamos igual, 1, 2, 3 grados por segundo y va aumentando la temperatura hasta que llega, se logra el grado de donde empieza a fusionarse la soldadura y entonces se hace el líquido y ahí ya está, de ahí en ese proceso, desde ahí, de aquí para arriba, es en donde aquí podemos llevar a cabo estas funciones. Remoción del chip, se puede hacer un reflow o un revaling, etcétera, etcétera. Este pequeño triángulo que está aquí es el área de trabajo. Ahí es donde hay que quitar y poner los componentes y tratando, la máquina especifica una temperatura máxima para que no vaya a haber problemas graves, porque ahí si te pasas de la temperatura se quema el chip o se quema la placa, o olvídense, es un desastre. En estas cosas es con cuidado. Cuando ya se hace la remoción, la reinstalación o lo que sea en esta zona de aquí, ya que se quita el chip o se instala o se deja así, se deja que haga el proceso, entonces empieza a declinar poco a poco la temperatura. La temperatura está controlada también por la máquina y la va bajando poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que ya se tiene que enfriar completamente. ¿Ah? Eso que dice ahí placa es todo el tiempo que la placa está sometida al calor, y esta parte de aquí donde están estas partes es la parte donde está el chip sometido al calor también, y así es el proceso, ¿verdad? Como ven, es algo, pues está bonito, pero también es un poco peligroso, y si no lo hace uno bien, pues daña uno los componentes o la placa queda inservible. Si todo se ejecuta correctamente, generalmente si el chip lo que tiene es que está falsos contactos, entonces se puede hacer un reflow, que es someter la placa a este proceso, a todo el proceso, y luego después esperar a ver qué hace la parte, ¿no? Se vuelve a reinstalar, se prueba, y si enciende o si funciona, pues prácticamente lo que se hizo fue resoldar otra vez los puntos, y entonces pues ya empieza a funcionar, pero como les digo, desgraciadamente no es duradero. Eso no dura mucho, puede durar una semana, puede durar 2 meses, o con suerte a veces duran hasta años, pero eso ya, ese es el problema, pues que generalmente 1 mes, 2 meses, 3 meses es lo que dura. Es por eso que se va a utilizar de aquí en adelante para reparar las placas por medio de reflow. eh, Vamos a tratar de repararlas, pero con la advertencia de que la placa no sirve, ya no está bien, y que ese es el problema principal, ¿verdad? Ya si de suerte al cliente le dura 2, 3 meses, bueno, pues él ya sabe que se le advirtió que lo que no está bien es la placa, ¿verdad? Ya no está muy bien. Y si de suerte le dura 6 meses o un año, bueno, eso ya es cuestión de suerte, ¿verdad? Desgraciadamente no se puede afirmar que va a durar el trabajo. Simplemente si se ejecuta bien, en un 50% de las veces funciona. Y como funciona, el cliente piensa que sí, ya está, pero no. Nosotros sabemos que la soldadura pierde características especiales, ya no está bien, y como siempre está caliente esa zona, pues se va resecando, resquebrajando, hasta que en un momento dado pierde otra vez contacto. Y pues ahí es donde está el problema, ¿no? Que las personas piensan que uno no hace bien su trabajo, pero no es así. Es así como les digo, este trabajo lo hace esta máquina. Después en vivo, vamos a hacer una demostración
de cómo funciona esto, ¿no? Primero le vamos a dar vamos a limpiar bien, vamos a revivir y vamos a enseñarles un proceso completo. Hasta aquí esta explicación y bueno, a ver qué pasa más adelante.